Alabado sea Jesucristo. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos siguen a través de este canal de YouTube. Siguiendo con las celebraciones en el mes de mayo, mes dedicado a nuestra Madre María, la Comisión Espiritual del Colegio Bilingüe San José del Carmen se complace en presentarles la vida de Santa Rita de Casia. Considerada como la santa de lo imposible, fue una hija obediente, esposa fiel y maltratada, madre, viuda, religiosa, etismatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Nació en mayo del año 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. La casa natal de Santa Rita está cerca del pueblito de Casia, entre las montañas, a unas 40 millas de Asís, en la Umbría, región del centro de Italia. Su vida comenzó en tiempos de guerras, terremotos, conquistas y rebeliones. Países invadían a países, ciudades atacaban a ciudades cercanas, vecinos se peleaban con los vecinos, hermanos contra hermanos. Los problemas del mundo parecían más grandes de los que la política y los gobiernos pudieran resolver. Nacida de devotos padres, Antonio Mancini y Amanta Ferri, de edad avanzada, a los que les reconocía como los pacificadores de Jesucristo, pues los llamaban para apaciguar peleas entre vecinos. Parecía que desde el primer momento de su nacimiento Dios tenía designios especiales para Rita. Según una tradición, desde que era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alectar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, trató de dispersar las abejas con su brazo herido. Su brazo se sanó inmediatamente. El gran deseo de Rita fue llegar a ser monja, pero por mantener obediencia a la voluntad de sus padres, se casó a los 12 años con un hombre extremadamente cruel y de mal temperamento. Durante 18 años fue modelo como esposa y madre. Cuando su esposo fue asesinado, ella trató en vano de desaconsejar a sus hijos mellizos de tomar venganza. Imploró al cielo para prevenir un crimen, y ellos fueron tomados en muerte para reconciliarse con Dios. Ella aplicó para ser admitida en el convento agustino de Casia, pero siendo viuda, su solicitud fue rechazada. Luego de continuos intentos, tal y como se relata, y por la intervención divina, obtuvo la admisión. Recibió los hábitos de la orden y desarrolló su profesión. Como religiosa, fue ejemplo para todos en términos de sus mortificaciones y en muy reconocida por la eficiencia de sus plegarias. Durante su primer año, Rita fue puesta a prueba no solamente por su superiora, sino por el mismo Señor. Un día Rita fue puesta a prueba por su madre superiora. Como un acto de obediencia, Rita fue ordenada a regar cada día una planta muerta. Rita lo hizo obedientemente y de buena manera. Una mañana, la planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para el vino sacramental. Hasta este día sigue dando uvas. Rita meditaba muchas horas en la pasión de Cristo. Meditaba en los insultos, los rechazos, las ingratitudes que sufrió en su camino al Calvario. Durante la cuaresma del año 1443 fue a Casia un predicador llamado Santiago de Monte Brandone, quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor, que tocó tanto a Rita que a su retorno al monasterio le pidió fervientemente al Señor ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz. Recibió los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. A la mayoría de los santos que han recibido este don exuden una fragancia celestial. Las llagas de Santa Rita, sin embargo, exuden olor podrido, por lo que debía alejarse de la gente. Por 15 años vivió sola, lejos de sus hermanas monjas. El Señor le dio una tregua cuando quiso ir a Roma para el primer año santo. Jesús removió el estigma de su cabeza durante el periodo que duró la peregrinación. Tan pronto como llegó de nuevo a casa, el estigma volvió a aparecer y teniéndose que aislar de nuevo. Cuando estaba en el lecho de muerte,
le pidió al Señor que le diera una señal para saber que sus hijos estaban en el cielo. A mediados de invierno recibió una rosa del jardín, cerca de su casa, en Roca Porena. Pidió una segunda señal. Esta vez recibió un higo del jardín de su casa, en Roca Porena, al final del invierno. Ella las aceptó sonriente, como don de Dios. Los últimos años de su vida fueron de satisfacción. Una enfermedad grave y dolorosa la tuvo inmóvil sobre su humilde cama de paja durante 4 años. Ella observó cómo su cuerpo se consumía con paz y confianza en Dios. Murió en el convento agustino de Casia en 1456, siendo su muerte su triunfo. La herida del estigma desapareció y en lugar apareció una mancha roja como un rubí, la cual tenía una deliciosa fragancia. Debía haber sido velada en el convento, pero por la muchedumbre tan grande se necesitó la iglesia. Permaneció allí y la fragancia nunca desapareció. Por eso nunca la enterraron. El ataúd de madera que tenía originalmente fue reemplazado por uno de cristal y ha estado expuesta para veneración de los fieles desde entonces. Multitudes todavía acuden en peregrinación a honrar a la santa y pedir su intersección ante nuestro Señor o ante su cuerpo, que permanece incorrupto. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casia. Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante la Semana Santa y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita el 22 de mayo, cuando retornaban a la inactividad hasta la Semana Santa del próximo año. El Papa Urbano VIII, sabiendo de las misteriosas abejas, pidió que una de ellas le fuera llevada a Roma. Después de un cuidadoso examen, le ató un hilo de seda y la dejó libre. Esta se descubrió más tarde en su nido en el monasterio de Casia, a 138 kilómetros de distancia. Los huecos en la pared donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el siguiente año pueden ser vistos claramente por los peregrinos que llegan hoy al monasterio. En 1637, el Papa Urbano VIII permitió su misa y su oficio, en virtud del reencuentro de muchos milagros que se habían reportado y debido a su intersección recibió de España el título de la Santa de los Imposibles. Fue canonizada por el Papa León XII solemnemente en 1900. Su festividad es el 22 de mayo, representada sosteniendo rosas e higos y algunas veces con un manto cubriéndole la frente. Santa Rita de Casia fue una mujer humilde y santa que vivió en el siglo XV. Tanto durante su vida como después de su muerte, Santa Rita fue una poderosa intercesora, siempre rezando por los más necesitados. Tras morir de tuberculosis, Rita fue casi de inmediato vinculada a múltiples milagros. Según el escritor Verghese, 3 días después, Domenico Angeli, un notario de Casia, registró 11 milagros que ocurrieron justo tras la muerte de la santa. Desde entonces han sido ampliamente reconocidas como intercesora milagrosa, con innumerables milagros que ocurrieron a través de su intersección celestial, en especial en causas imposibles. Sin embargo, no fue hasta 1900 que Rita fue oficialmente canonizada. Hicieron falta 3 milagros increíbles para preparar el camino de su canonización, demostrando que los fieles pueden rezar sin dudarlo a esta poderosa santa. Aquí hay un registro de los 3 milagros según se notificaron en el decreto oficial de canonización. El primer milagro consiste en un aroma agradable que emana de los restos del cuerpo de la santa, cuya existencia está confirmada por muchos testigos de confianza y tradición fiable. No puede darse causa natural a la existencia de este olor, como vemos en la investigación física, que ha sido realizada por hombres de la mayor habilidad en estos temas. Es más, este perfume se dispersa de una manera por encima de las leyes habituales de la naturaleza. De ahí deberíamos convencernos de que esta fragancia tiene su origen en la intervención divina. Otro milagro le sucedió a Elizabeth Bergamini, una joven con riesgo de perder la visión a causa de la viruela. Sus padres, tras la incertidumbre de los médicos de que la enfermedad de la joven era tan grave que la ayuda médica sería inútil, decidieron enviarla al convento de San Agustín en Casia, suplicando con fervor a Santa Rita que librara a su hija de la ceguera.
A su llegada al convento, la niña iba vestida con un vestido votivo en honor a Santa Rita. Después de 4 meses siendo, cierto día Elizabeth gritó que podía ver. Junto con las monjas, empezó de inmediato a dar gracias a Dios por provocar este milagro a través de Santa Rita. El tercer milagro le ocurrió a Cosimo Pellegrini, que sufría de gastroenteritis catarral crónica y de una afición hemorroidal tan grave que no había esperanza de recuperación. Un día, al volver de la iglesia, se sintió tan débil por un nuevo ataque de su insoportable enfermedad, que estaba cercano a la muerte. Los médicos reunidos le recomendaron recibir los últimos sacramentos, que recibió postrado en la cama con todo pronóstico de estar próximo a su muerte, cuando de repente pareció ver a Santa Rita en actitud de bienvenida. Acto seguido le regresaron su anterior fortaleza y apetito en un periodo de tiempo muy corto. Fue capaz de hacer las labores de un hombre joven, aunque ya era un hombre de edad avanzada,